¿Tú crees que nosotros, como despreciamos tanto a los mexicanos, dime si en Chile hoy hay un jugador, un futbolista de la clase de Gilberto Mora? Estoy hablando de los jóvenes solamente. Y todos son manejados por empresarios que los traen para acá porque no tienen dónde meterlo. Y jugadores que no son ningún aporte. ¿Y sabéis por qué me da pena? Que los mexicanos le dan trabajo a los argentinos, que con camiseta están en el Mundial y nosotros seguimos acá porque él juega Portugal con España. Y tú sabes que para los mexicanos, Cristiano Ronaldo es otra dimensión. Ellos como que internalizan la moral, si se quiere, la forma de vida de Cristiano Ronaldo, de la perseverancia, del trabajo, de la persistencia, como algo que lo identifica mucho. Entonces me parece muy lindo y significativo ese cariño que le tienen, más allá de los fanatismos particulares, por Messi o por no. Yo creo que destacaría eso, que la sociedad mexicana quiere mucho a Cristiano Ronaldo porque no lo consideran el mejor, lo consideran el que más representa lo que ellos son. Entonces eso de verdad que me parece muy lindo. Y ahí uno podrá decir, bueno, hay un problema de identidad. Yo lo tomaría como otra forma, como que ellos viven las cosas de otra manera. De hecho, ayer cuando termina el partido, los mexicanos abrazando a los ingleses. Probablemente nosotros los sudamericanos no entendemos esa idiosincrasia y creemos que ellos son menos pasionales que nosotros. No, ellos tienen un rasgo que es mucho más de vínculo afectivo, si se quiere, de algunas veces de una cierta inocencia. Pero ayer cuando terminó el partido ya estaban pensando en el siguiente mundial, sabían que Inglaterra era mejor, aun cuando tenían la autoconvicción y el autorretrato de que iban a ganar. Entonces es bien lindo percibir eso, Mauro, de cómo se vive un mundial in situ, cómo se vive. Yo tenía la oportunidad de cubrir otros mundiales, pero particularmente este nos lega muchas cosas. Nosotros de verdad que a veces miramos con desprecio, con desdén a un mercado y a un medio del que tenemos que aprender mucho como el mexicano. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Cristiano Ronaldo además tiene un tema que es la humildad. Es una persona muy cercana a la gente, lo podemos ver en sus distintas actuaciones, y para mí él es una tremenda persona, además de un tremendo futbolista. Pero yo quiero recalcar algo, Lucho. En la escasez, lo que tiene que asomar es la creatividad. Y yo creo que, y a propósito de lo que estábamos hablando delante, ¿no es cierto? ¿Por qué Si Chile, Pérez que es escaso? No, porque estábamos hablando de la escasez de futbolistas como los que tuvimos en la generación dorada. Y ahí es donde tiene que aparecer la creatividad. Y ahí es donde tiene que aparecer la cabeza de alguien que pueda hacer que esa escasez no se vea reflejada. Y ese es el trabajo que tú has hecho. Tú nos has graficado cómo es la identidad de los mexicanos, cómo ellos se plantean frente a este campeonato mundial, cómo ellos vibran con otras selecciones sin tanto egoísmo como el que vemos nosotros de repente acá. Y también el progreso que ellos han tenido, el desarrollo que ellos han tenido, y que nos deja un poquito a nosotros con ganas de aplicar esa creatividad. Y tú, como periodista, usaste toda esa creatividad para poder tener los números que has logrado tener en este mundial, que no los tiene ningún otro. Gracias, Mauro. Oye, Lucho, Ale, espérate, antes que le responda una cosa. Sí. Lo que pasa es que para no perder el hilo, ayer, ¿cuántos mexicanos, porque no tengo el número exacto, no sé si Pancho Pérez acá lo tiene, ¿cuántos mexicanos juegan en México ayer en la selección? Juegan en el fútbol mexicano. De los titulares, muchos, si no me equivoco, son 5. De los titulares son 5, si no me equivoco. Y quería marcar algo de eso, que partiendo por el arquero. O sea, tener un arquero que juega en tu liga, porque permanentemente el arquero es el de clase mundial, ¿no? Exacto. Juega en su liga. Lo que pasa es que hay varios mitos como que se están rompiendo en este mundial. O sea, el arquero de Noruega juega en el Sevilla, donde también nosotros tenemos jugadores. Y hay varios titulares de la selección mexicana, y acá miramos a huevo el torneo mexicano. Entonces, eso es lo que estamos hablando, y que acá, por ejemplo, decía, para que ya te empecé a poner en onda cuando volví a Chile, Moisés Galindo. En Chile destrozarían al Faro. Entonces, es como que nosotros tenemos unas teorías de cómo mejorar, y acá parece que la realidad mundial nos está demostrando que hay algo mucho más profundo de que buscar un estilo lo Bielsa Sampaoli para crecer. Ale, te hago una pregunta más concreta, más dura. ¿Tú crees que nosotros, como despreciamos tanto a los mexicanos, dime si en Chile hoy hay un jugador, un futbolista de la clase de Gilberto Mora? Estoy hablando de los jóvenes solamente. De Gilberto Mora, de Quiñones, que es colombiano,
o de Lira, que para mí Lira es una de las figuras del Mundial. Ojo, Lira para mí es una de las figuras de la Copa del Mundo. Se va a meter en el top 10 de las figuras del Mundial. Yo no sé si hay un jugador como Lira en Chile, por ejemplo. Y a nosotros que nos gusta despreciarlo y mirarlo con... No sé, les pregunto a ustedes que saben de fútbol, ¿habrá un mejor jugador que Lira en Chile hoy? O sea, de hecho, perdona, Mora jugó el Mundial Sub-20 acá. Yo creo que no, yo creo que no hay un futbolista como Mora. Y si lo hubiese, me costaría mucho encontrar un técnico. Lo más cercano puede ser Osorio, ¿no? Pero, a lo que hace Mora. Sí, pero tiene... Mora tiene 3 años más, pues. Más. 3 años más. Atreverse a colocar un jugador como Mora ante Inglaterra es de un entrenador que tiene una personalidad distinta. ¿Sabes cuál es la diferencia grande que hay, Lucho, y a los que están acá? México, cuando abrió el fútbol y llevó muchos extranjeros, siempre llevó buenos jugadores, porque hay plata. Aquí estamos con cosas. El problema está que acá va a ser muy difícil que se desarrolle un jugador que tenga como un espejo a uno de los extranjeros que llega si todos hacen banca. Y todos son manejados por empresarios que los traen para acá porque no tienen dónde meterlo, esquilman a los clubes y jugadores que no son ningún aporte. O sea, ¿quiénes han sido realmente aportes en los últimos 5 años? ¿San Pedri? Sí, porque el pentagoleador. Lo bueno Colo-Colo con Solari. Un poquitito. Costa también en su momento usted. Pero bueno, pero el argentino, claro. Está bien. Ya, supongamos que hay 10, pero hay 100 jugando en la liga chilena. Entonces es muy difícil. En cambio, los mexicanos cuando entraban a la cancha y tenían 8 jugadores extranjeros, los 3 que entraban los miraban para arriba y querían ser como ellos. Había una motivación adicional. Acá no. Acá es distinto. Es que no es un problema de que no hay plata, Ale. Porque resulta que tú en vez de traer 4 jugadores, traes 2 y págales un poco mejor. Y trae buenos jugadores. No traigáis por traer. O sea, ¿a qué vino Octavio Rivero a Chile? Pero, por ejemplo, si Colo-Colo trae a Claudio Aquino en su mejor momento siendo campeón de Argentina y obviamente una apuesta que no resultó. Bueno, también en México deben haber habido muchas buenas apuestas que no resultaron, pero ha habido muchas buenas apuestas que sí resultaron. Hay otro tema más, otra apuesta que hizo muy bien Aguirre, que finalmente lo criticaron bastante antes del Mundial, que fue a todos los del medio local, que eran, si no me equivoco, Lucha, y me puedes corregir, 14 jugadores, entre ellos Eric Lira. Lira, que se perdió los playoffs. Y salió campeón el Cruz Azul y a Lira solamente le dieron permiso para recibir la copa. Entonces ese trabajo fue 3 semanas antes de que terminara la liga y fue suponiendo el Mundial por sobre lo local. Entonces, claro, también hay un trabajo que justamente es necesario destacar, Lucho. ¿Y por qué pierde ayer México? Porque Inglaterra es mejor. Sí. Inglaterra tiene a Harry Kane, porque Inglaterra tiene a Bellingham. Entonces ellos, como termina el partido, lo asumen y sienten, porque además yo creo que pierden en cierta medida por ingenuidad México. ¿Se acuerdan que le dije que a México no lo habían hecho goles? Hay que ver cómo resisten. El 2-0 estuvo de más porque fue un equipo tan golpeado psicológicamente por el impacto del primer gol que vino de inmediato el segundo. Probablemente ese partido se iba a largo y la historia era distinta desde lo emocional, pero en el fondo la categoría de Inglaterra está fuera de discusión. Y la sensación que te quedó de los hinchas mexicanos ayer, Lucho, es de satisfacción del Mundial, porque bueno, nuevamente quedan eliminados de octavos de final, pero hubo un 16avos de final, pasaron el cuarto partido que siempre tenía México. No sé cómo quedó la sensación del hincha mexicano ayer, que tú estabas ahí en el estadio. Obviamente, si ellos querían el quinto partido, estaban ilusionados, se querían ir a Miami, pero después te topas con la realidad y dices, bueno, es nuestro parámetro. Ellos estaban ilusionados, el ICC era algo muy lindo, muy simbólico, pero a veces la realidad te golpea. Y ellos, ayer lo que me llamó, y esto creo que es cultural, Ale, Mauro, Pancho, Basti, creo que es muy cultural, y ¿sabes lo que hablaban ayer? Me sorprendió, de verdad. Por eso te digo, nosotros tenemos otra idiosincrasia. Hubiéramos estado pateando piedra y enojados y todo. Y decían, no, esta generación tiene muchos jugadores jóvenes, probablemente en el siguiente mundial nos vaya mejor y hay que trabajar desde ahora con un plan para Marruecos y España 2030. Además los mexicanos son pragmáticos, siempre encuentran una buena razón para seguir chupando. Sí, me gusta eso. Sí, es verdad. Algo que me agrada. Armando 2738 dice, yo soy mexicano. Dale, güey. Y sinceramente Inglaterra jugó mucho mejor. Creo que Inglaterra ayer pone su fichita. Estamos en riesgo, ¿cómo lo veis, Lucho? Porque uno como sudamericano se enoja de repente con sus vecinos, pero obviamente que quiere que ganen. A la larga el corazoncito dice que gane.
pero estamos en serios riesgos también de que no lleguemos a semifinales con Sudamericano. No, sé que yo creo que Colombia juega muy bien. No le va a alcanzar por la historia, yo creo, pero Colombia juega muy bien. Pero Ale, ojo con eso, porque a mí me llama la atención cuando acá uno dice, oye, ¿por qué acá odian todo a Argentina? Oye, hoy día empiezan unas publicaciones y TIC, que es un medio supuestamente serio, pone un gol de Chespirito en el Estadio Azteca. Entonces yo creo que ese desprecio del argentino hacia el mexicano, ¿y sabéis por qué me da pena? Porque los mexicanos le dan trabajo a los argentinos. Así y los es. argentinos son meseros en Cancún. Y Juan Pizorín y Pupi Zanetti vienen a comentar por TV Azteca. Entonces me duele eso. Me duele porque el argentino mira con tanto desdén a los que le dan trabajo y me sorprende. De verdad que me sorprende hoy. O sea, ayer un salió... poco mexicano. Perdón, ayer cortaron un Reels de la transmisión donde estaba Gallardo. Y Gallardo dijo que no le gustaba el fútbol paraguayo porque no le gustaba mucho de repente el tema de las trampas, cuando él violó el código de conducta de un entrenador en una final, semifinal de Copa Libertadores, y no hizo caso y se fue a la banca. Entonces, yo creo que el tema de la ética, yo creo que hoy día el tema de la ética, el que quiera hablar de ética es como medio complejo, porque yo creo que todos de una u otra forma hay un tejado de vidrio potente para andar acá siendo pontífice del lineamiento, ¿cachai? Y ahí yo pienso que es otra de las lecciones que tenemos que sacar como país de cómo van las cosas, ¿cachai? Eso lo veo. Y muy lejos, o sea, yo te digo, cada vez más lejos, yo no veo que ninguna selección esté ahí preocupada de repente del cómo, sino que están viendo sus estilos, sus propias realidades. Berenguer, ¿dónde juega el 6 de Noruega? ¿Eric Lira? De Noruega. No, el de Noruega. El de Noruega, no me pillaste ahí. ¿Cachai? Y es extraordinario. Entonces cada uno Sí. tiene con lo de uno. De repente hay que saber Son comer equipos, arrocito son con equipos. huevo feliz, weón. que es para lo que te Pero alcanza. Noruega tiene buenos Son jugadores. equipos, sí, pero son un equipo sí. finalmente, y eso al final marca la diferencia. Pueden tener los jugadores desequilibrantes porque finalmente Noruega va a los mundiales cada 30 años prácticamente, o más. Pero se le juntaron jugadores en esta ocasión y lo han sabido conducir de buena manera. Tienen un monstruo en todo sentido de la palabra. Jugadorazo. Fernando Gabriel González Pausen. Y cara de monstruo y todo. Saludos al Fachero Come como Cortés, monstruo. gracias. Al Al ordenadito Fachero. Bastián, al Crack Pérez y a Don Israel. Dice acá, Moisés Galindo, ni que hay que copiar el ole de los mexicanos. A los 3 minutos salió Mufa. Dice, Lalo Landa, saluda al gordito Cachipurri. Ya, pues, Hola sí. muchachos. Saludos. Oye, a propósito, No Moisés es más peor Galindo. que los argentinos, dice Pacheco, el hincha argentino. Sí, porque el actor argentino es extraordinario. A propósito, me dio lata lo de Fernando Cliche. Vi el video de agradecimiento a Chile, un crack Fernando Cliche. El recuerdo para él. Es un monstruo. Tremendo. Monstruo. Oye, Un monstruo. Moisés Un Galindo monstruo. dice, aprovechando que está Mauricio mantiene el próximo DT de Chile será KCS. No, lo aclaré ayer. La verdad es que había sido una información. Voy a ir un rato, te dejo la aclaración. Había sido una información que me llegó de una fuente que yo estimaba muy confiable, la sigo estimando confiable. Pero si la fuente era confiable, yo dije la fuente, pero cada uno pasa lo que pasa en su No, momento. está bien, yo no estoy diciendo nada, pero me llegó ayer una información que la compartí con Vito Muñoz en el programa de Ecuador. Vito. Y que había sido el entorno de Cachese el que había tirado esa noticia a Chile Viejas prácticas. para una cortina de humo por la derrota en el primer partido. Así que Becasese no va a ser el técnico de la selección y por hoy, Mauro. y solo por hoy, el único que es realmente un candidato que está firme y que tiene un acuerdo de palabras, si es que se dan ciertas condiciones, no nombres, condiciones, porque se ha especulado mucho de que habría exigido nombres, mentira. La condición es que la persona con la que vaya a trabajar se mantenga por el proyecto de 4 años y no haya elecciones al año siguiente. Es Manuel Pellegrini.